Las vacunas de RNA, una alternativa novedosa y prometedora frente a las vacunas convencionales, debido a su capacidad para desarrollarse de forma rápida y a un bajo costo, y a su capacidad de administrarse de forma segura. Actualmente se han convertido en tendencia debido a las vacunas de Pfizer y de Moderna. Pero, ¿cómo funcionan y cómo son realmente estas vacunas? Quédate porque en este vídeo te lo explico. Gracias al uso generalizado de las vacunas, virus como el de la viruela se han erradicado por completo y otros, como pueden ser, por ejemplo, la polio, el sarampión u otras enfermedades infantiles, se han reducido drásticamente su incidencia gracias a las vacunas. Sin embargo, hasta hace poco no se utilizaban debido a que no eran muy estables y eran bastante ineficaces. Pero vamos a ir poco a poco y vamos a comenzar explicando y definiendo qué son las vacunas de RNA. Y las vacunas de RNA, por tanto, están compuestas, como bien dice su nombre, por RNA. Y es que el ADN y el ARN son ácidos nucleicos que determinan la base de nuestros genes. Estas dos biomoléculas determinan en buena medida lo que somos como especie y como individuos. Por tanto, la vacuna está formada por RNA, concretamente un tipo de RNA, el RNA mensajero que codifica para genes del agente infeccioso. Cuando se administra la vacuna a un individuo, las células absorben este RNA y las traducen en proteínas del agente infeccioso que generan inmunidad, ya que activan al sistema, a nuestro propio sistema inmune. Y sí que es cierto que las vacunas convencionales son capaces de dar protección contra una gran variedad de agentes infecciosos. Pero a pesar de este éxito, sigue habiendo obstáculos frente a algunos tipos de patógenos, sobre todo para los cuales son capaces de evitar la respuesta inmune. Además, también existen problemas contra virus emergentes, en el que el problema no es tanto que sean eficaces, sino que se desarrolle de una forma más rápida una vacuna contra ellos. ¿Os suena esto? Es justamente el caso que está pasando. Ante un virus nuevo del que no tenemos información, necesitamos una vacuna lo antes posible. Y esta capacidad de las vacunas de RNA, que son capaces de desarrollarse mucho más rápido, nos brindan una gran opción contra este tipo de virus. Además, los enfoques convencionales pueden no ser aplicables frente a enfermedades no infecciosas como el cáncer. Por tanto, por todo lo comentado, es necesario buscar nuevas plataformas para desarrollar vacunas más versátiles y más potentes. Ahí es donde cobra importancia las vacunas de RNA. A continuación, lo que vamos a ver es el mecanismo de acción de las mismas. Como ya he comentado, las vacunas de RNA están formadas por RNA mensajero, el cual hay que tener en cuenta que es muy inestable, por tanto se degrada muy rápidamente cuando entran dentro de la célula y por tanto pierden eficacia. Se han desarrollado reactivos que, acompañados con el RNA mensajero, son capaces de mejorar la captación celular y evitar la degradación del RNA mensajero. Una vez que el RNA mensajero ha entrado a la célula, llega al citoplasma, es capaz, mediante la maquinaria celular de la propia célula, crear las proteínas que son proteínas del agente infeccioso. Esta creación de las proteínas del agente infeccioso en nuestras células provocan la respuesta de nuestro propio sistema inmune que las reconocen como extrañas y generan todo el proceso de inmunidad. Pero esta técnica no únicamente se puede utilizar como vacuna, sino que también se puede utilizar para producir proteínas en las cuales tengas una deficiencia. Ahora hablaremos de la historia, de cómo nacieron. Y es que los primeros datos que se tienen de las mismas es de 1990, cuando se inyectaron con RNA mensajero a ratones y se vieron cómo se expresaba una proteína. Posteriormente, en 1992, también se administró en ratas en las que tenían una deficiencia de una proteína y veían cómo inyectándole este RNA mensajero eran capaces de mejorar la expresión de esta proteína. Sin embargo, aunque se encontraron estos resultados prometedores, no se invirtió mucho en esto, ya que traían unos problemas, que eran principalmente la inestabilidad del RNA mensajero, la generación de una gran inmunogenicidad, de una gran inflamación en las células y la ineficiencia de la terapia. Durante la última década, debido a la mejora de la tecnología y a la inversión en este tipo de investigaciones, se ha conseguido mejorar muchísimo la técnica y paliar esos efectos de inestabilidad, ineficacia y de inmunogenicidad en la que se provocaba mayor inflamación. Y es que los beneficios que tienen con respecto a los enfoques tradicionales son muchos. Primeramente, el primero del que hemos hablado y hemos estado comentando sería el desarrollo rápido. Son capaces de producirse de una forma mucho más rápida. Pero existen otros beneficios, como por ejemplo la seguridad, ya que la RNA mensajero es una plataforma no infecciosa y no integradora. Por lo tanto, son bajas las probabilidades de que provoque una infección o de que se produzca una mutación.
Además, el RNA mensajero, como ya hemos dicho, es bastante inestable y se degrada fácilmente en las células. Había escuchado en algún sitio que este tipo de vacunas de RNA eran peligrosas ya que introducían el RNA dentro del núcleo. Y esto es falso. Yo creo que se piense esto se debe a que hay virus de RNA que sí que son capaces de introducir su material genético, su RNA, al núcleo. Pero esto es debido a que tienen maquinaria para poder hacerlo. En este caso, cuando utilizamos vacunas de RNA, lo único que estamos haciendo es introducir el RNA desnudo al interior de las células. Por tanto, no hay posibilidad de que se pueda introducir al núcleo. Únicamente puede o degradarse o traducirse a una proteína, como estamos viendo que es en el caso en el que se utilizan este tipo de terapias. Siguiendo con sus beneficios, el siguiente sería la eficacia, ya que sí que es cierto que os he estado contando que una de sus principales desventajas era la ineficacia. Es cierto que con el tiempo, mediante la investigación y el avance tecnológica, hemos conseguido realizar modificaciones que permiten que su eficacia sea muchísimo mayor. Como ya he comentado, si lo juntamos con algún tipo de reactivo, somos capaces de mejorar su captación celular y de permitir que no se degrade. Por tanto, aumentamos muchísimo más su eficacia. También como beneficio tenemos su proceso de fabricación, el cual es rápido y fácil, el cual no utiliza ningún tipo de sustancia química tóxica ni tampoco se utilizan cultivos celulares en los que pueda haber luego contaminaciones con virus o bacterias. Por tanto, por todo lo comentado, por los beneficios de los que hemos hablado, el campo de las vacunas de RNA se está desarrollando de una forma muy rápida, hasta el punto en el que actualmente, con la pandemia que estamos sufriendo, se están utilizando este tipo de vacunas para intentar detener esta pandemia. Vamos a hablar un poquito de las vacunas de RNA mensajero para el coronavirus. Y es que al principio, la mayor de las preocupaciones, más que de la seguridad, era sobre las desventajas que habíamos hablado antes que tenían este tipo de vacunas, que era la inestabilidad, la ineficacia y la generación de inflamación. Pero como hemos ido viendo a lo largo de los años, de las últimas décadas sobre todo, con el avance tecnológico, hemos conseguido paliar estas desventajas y que se consigan unos índices de eficacia muy elevados. Podemos verlo ahora mismo con el ejemplo de Pfizer, con una vacuna que se ha desarrollado para el coronavirus. Y es que la vacuna de Pfizer se basa en el genoma del coronavirus, de los genes del coronavirus. Concretamente se basa en el gen que codifica para la proteína S, una proteína de la envoltura del coronavirus. Y lo que se ha hecho es coger este gen, pero no se ha utilizado únicamente este gen, sino que lo que se ha hecho es modificarlo, mejorarlo para mejorar la estabilidad y mejorar la eficacia. En este artículo que os dejo podréis ver la seguridad y la eficacia de la vacuna de Pfizer, para que veáis que los datos son lo suficientemente buenos como para que las organizaciones reguladoras lo autoricen. Además, también podéis ver mi anterior vídeo en el cual hablo sobre la seguridad y la eficacia de todas las vacunas que están actualmente autorizadas. Y dicho esto, me despido. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo sobre este magnífico mundo de la terapia de las vacunas de RNA. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.